para mí, podemos aprovechar las plataformas digitales conversando con nuestras familias. Hoy en tiempos de COVID estamos distanciados. Podemos hacer reuniones virtuales, hacer talleres. También en las plataformas digitales hemos seguido, nosotros como jóvenes indígenas del proyecto de Mojomayas, hemos seguido con nuestras sesiones virtuales, siguiendo con nuestro proyecto a la distancia, porque sabemos que nosotros como jóvenes tenemos la necesidad de trabajar. Entonces estamos lejos de casa, pero con las plataformas hemos seguido con nuestro proyecto, con nuestros talleres. También una de las redes sociales más usadas de hoy en tiempo es lo que está en Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter, TikTok. Esas aplicaciones podemos crear contenidos para hablando sobre la desigualdad, hablando sobre nuestros derechos y sobre todo por la defensa de nuestros derechos ante todas las personas. Pour moi, j'ai vu depuis la pandémie de Covid que tout le monde est tourné sur le virtuel et du coup, ça fait des inégalités entre les pays développés et les pays en développement. En ce qui concerne les peuples autochtones venant de l'Afrique, ça a été beaucoup plus compliqué car quand on faisait des formations en personne, les gens pouvaient voyager. Mais quand c'est devenu en virtuel, on n'a pas pu faire les réunions de femmes ou les réunions de jeunes filles parce qu'il faudrait choisir pour acheter les data ou bien pour brancher son téléphone afin de se connecter. Donc là, ça a été un tout petit peu difficile pour les gens, mais à la fin, les réseaux comme les WhatsApp et Facebook étaient les deux qui étaient les plus utilisés pour pouvoir partager des informations et voir qu'est-ce qui s'était passé. Mais on a pu constater qu'il y a eu plus de violations des droits des filles, dont les viols des filles qui ont augmenté, mais ça a été aussi publié et partagé sur les Facebook, sur les WhatsApp, et où les gens ont pu regarder ce qui s'est passé. Mais pour les filles qui sont dans des villages, ça a été beaucoup plus difficile parce qu'elles n'ont même pas de téléphone portable et il n'y a même pas l'électricité pour pouvoir le faire. Muchas gracias. Pues como lo han mencionado tanto Julia como Hindú, efectivamente las plataformas digitales lo que han permitido es tener esta comunicación en línea entre comunidades tanto en el mismo país como lo tenemos ahorita a distancia en Guatemala, en Chad y en Ginebra. Y lo que tenemos que hacer probablemente es aprovechar más para que estas plataformas permitan, como ustedes lo preguntan, tener mayor inclusividad. La plataforma lo que te permite también es, por ejemplo, tener closed caption o los subtítulos que para aquellas personas con alguna discapacidad auditiva pueden ayudarles a poder seguir comunicándose, y en temas como los idiomas, esto mismo que tú estás trabajando ahorita, que es ir traduciendo, permite que aún personas que no comparten la misma lengua puedan sí conocer las realidades, conocer los desafíos, conocer las buenas prácticas que otras comunidades están haciendo. Sin duda, estas plataformas, y sobre todo muy creativas como hacen los jóvenes, con TikTok, con mensajes de Facebook, con mensajes cortos de Twitter o mensajes cortos de WhatsApp, permiten también pasar mensajes muy concretos sobre derechos de las niñas, de las mujeres, la importancia de que se involucren en la toma de decisiones de temas que les competen y de conocer sus derechos a educación, a salud sexual y reproductiva y a muchos otros. Sin lugar a dudas son cosas que tenemos que aprovechar más y que aprender más de los jóvenes. Gracias.